¿Verdad? Estamos contentos, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí reunidos, por ese gran privilegio, ¿verdad?, de que se me ha dado de exponer su palabra el día de hoy. Para mí es un reto muy grande, ¿verdad?, el estar nuevamente. Apenas hace una semana, ¿verdad?, estuve predicando. No me recuerdo haber predicado así, ¿verdad?, de una semana a la otra. Pero estoy agradecida con el Señor porque yo sé que Dios nos ha fortalecido, que Dios nos ha dado las fuerzas, nos ha dado la luz de su palabra, para así poder nosotros entender un poco más y así poder estar dando este mensaje, ¿verdad?, que sea de bendición para la iglesia, así como lo ha sido para mi vida. Y yo los voy a invitar a que vayan juntamente conmigo a Primera de Juan, una de las epístolas generales, la primera epístola del apóstol Juan, Primera de Juan 1, versículos 5 al 10. Y cuando usted lo tengan, me pueden indicar con un fuerte amén. Amén. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Puede ocupar su lugar. Y yo, para introducirnos, quisiera retomar un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que estuvimos hablando muy brevemente el miércoles pasado, ¿verdad?, como el apóstol Juan, ¿verdad?, nos enseñaba que Dios se nos había revelado, ¿verdad?, a través de su Hijo, que Dios había tomado el lugar de humano para venir y habitar entre nosotros, para venir a tener comunión con nosotros, aquella comunión que se había perdido en el huerto del Edén, una comunión para que nosotros conozcamos más de Él y podamos comunicar al mundo. Ahora vemos en el versículo 5 que dice Juan nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ese es mi tema. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Tenemos un mensaje que comunicar. Aquí nos remarca Juan y nos dice, hay una buena nueva que comunicar. El mundo debe saber lo que Dios dice de sí mismo. ¿Cuál es esa noticia? Esa verdad básica que afirmar, que nosotros que estamos en luz debemos de afirmar. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Aquí Juan nos está diciendo que el Dios que se nos ha revelado es luz. La verdadera luz, la que alumbra a la humanidad, vendría a este mundo. En el Evangelio de Juan 8:12 nos dice Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Esa es la luz que vino a traer claridad a nuestra vida, iglesia. Así como la luz física disipa la oscuridad, permite ver las cosas claramente, la luz de Dios revela la verdad, enseña el camino correcto y disipa la ignorancia espiritual.
en total contraste con las tinieblas que representan el mal, el pecado, la falsedad y la ignorancia. Fue a través de esa luz que nosotros pudimos tener claridad en nuestra vida y pudimos comprender la condición en la que nosotros estábamos. Fue a través de esa luz. Todos, antes de venir a Cristo, iglesia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en una condición caída. Estábamos en oscuridad y no teníamos aquella luz que alumbrara. Éramos ese pueblo, como lo dice Isaías, que estaba en tinieblas. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Éramos aquel pueblo que andaba en tinieblas, iglesia, antes de que la luz viniera a nosotros. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios, que es a través de esa luz que nosotros pudimos comprender en la condición que estábamos. Que Dios nos trajo claridad. Y yo no sé si es buen ejemplo, pero yo quisiera tomar esto como ejemplo porque no tomé ni una anécdota, pero es algo que nosotros vivimos. Cuando yo sé que muchos de aquí conocen el lugar donde nosotros vivimos, allá en Piedras Negras. Nosotros somos del ejido Piedras Negras, y como se oye ejido, no sé si usted tenga conocimiento, pues eran como rancherías, como ranchos. No había pavimento hace muchos años atrás, porque yo tengo 10 años que no voy para allá, y creo que ya hasta pavimentaron la calle de donde nosotros vivíamos, que eran prácticamente de las últimas que no había pavimento. La mayoría tiene pavimento el día de hoy, pero anteriormente las calles no tenían pavimentación, y todos conocían y ojalá y no usen esto que voy a decir en mi contra en las redes sociales. Se conocía como el ejido tierroso, y los tierregosos, dice, él me hacía bullying porque donde él vivía era la entrada y siempre hubo pavimento. Pero cuando nosotros íbamos a una fiesta, normalmente las fiestas se hacían en las casas, porque eran casas grandes con grandes patios, y hacían bodas, quinceañeras y baile y de todo, iglesia, en las casas de las personas. Y cuando nosotros íbamos ahí, pues usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero a mí me gustaba el baile. Yo sí andaba en los bailes. A mi esposo, cuando me casé, él me acompañaba, pero pues él no baila. Pero nosotros no se miraba nada por la polvadera. Dicen por ahí, andábamos sacudiendo la polilla, no sé cómo dice. Pero nosotros pensábamos que la andábamos armando, que andábamos a todo dar. Pero al siguiente día, porque no mirábamos realmente cómo andábamos entre tanta gente, entre tanta oscuridad, porque nada más era la luz del sonido que nos alumbraba, pero nada más, había pura oscuridad. Y no nos dábamos cuenta porque acabábamos muy mal y hasta el siguiente día. Y muchas de las veces yo en mi juventud no prendía la luz de mi casa cuando llegaba, porque no quería que mi mamá se diera cuenta, ¿verdad?, que había llegado muy tarde. Y me metía a escondidas y no miraba hasta el día siguiente. Con la luz de la casa o de la claridad, podía ver cómo habían quedado mis zapatos. Lo sucio y terregoso que había quedado aquello que yo traía puesto y que yo pensaba que andaba armándola con esa ropa que traía. No, en aquel momento yo no miraba la magnitud de la suciedad que había en mi ropa, en mis zapatos, pero al ver la claridad del día, de la luz de la casa, yo podía ver todas aquellas imperfecciones. Ahora, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, yo sinceramente aquí la claridad que hay es mucha, y cuando nosotros nos ponemos un vestido, por más mínima que sea la mancha, no lo cambiamos porque decimos, no, pues se me va a ver el vestido manchado, porque hay luz que refleja aquel defecto. Hay una luz que nos señala aquella incomodidad. Eso es lo que vino a hacer Dios en nuestra vida.
Vino a señalar aquel defecto que había de nacimiento en nosotros, iglesia. Aquella luz vino a alumbrar aquella oscuridad, aquello que no se veía. Esa es lo que hace esa luz, trae claridad para que podamos ver aquella suciedad en la que andábamos. Yo andaba en la suciedad espiritualmente y secularmente, si lo pudiéramos decir de esa manera. Con la claridad que nos trae la luz de Dios, podemos ver la condición en la que nos encontramos. ¿Cuál era esa condición? Estábamos en una condenación eterna, iglesia. Había una condenación eterna que nos fue impuesta por consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y ninguna comunión hay en la luz con las tinieblas. Aquí Juan establece la base de todo lo demás que iba a estar hablando. Dios es completamente santo, perfecto, y no existe mezcla entre el bien y el mal. Esa luz es el comienzo de todo conocimiento y lo pone a disposición del hombre para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Esa comunión, iglesia, que nos revela lo que Dios quiere que conozcamos de Él a través de su Hijo Jesús. Esa es la comunión de la que aquí Juan nos está hablando. Lo que nosotros conocemos de Dios y esa misma comunión tenemos los unos con los otros. Ahora, los que andamos en luz y tenemos comunión con Dios, debemos ser luz para el mundo. Eso lo dice Mateo 5, 14, 16. Si gustan acompañarme, Mateo 5, 14 y 16. Dice su palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Iglesia, necesitamos ser luz que alumbre entre tanta oscuridad. Yo no sé tú, pero sinceramente la maldad que ahora se ve, cuando yo era pequeña, a lo mejor no ponía tanto conocimiento, pero lo que nos dicen nuestros padres no era tanta como la hay ahora. Y nosotros, Dios nos llama a hacer luz para esas tinieblas. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero el escritor John Falconser dice: no tengo más que una lámpara de vida para quemar, y prefiero quemarla en una tierra llena de obscuridad que en una tierra iluminada de luz. Qué gran verdad está diciendo este escritor, iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo luz en este mundo lleno de tinieblas? Porque déjame decirte que hoy en día vemos iglesias en las redes sociales, está inundado las redes sociales de predicadores en las iglesias que se dicen ser evangelistas, que se dicen ser profetas y hasta apóstoles, predicando ahí mismo. Lugares que ya son alumbrados, lugares llenos de luz. Pero ¿por qué no van y le predican a aquel hombre que está en pecado? ¿Por qué no van y le predican a aquella mujer que usa su cuerpo para ganar dinero? ¿Por qué no usan esa lámpara de vida para ir a luzar las tinieblas? Y la desgastamos con los mismos aquí, con los mismos de nosotros. Necesitamos predicarle al perdido, aquel que se encuentra en tinieblas, iglesia. Que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él.
Nosotros a través de esa luz pudimos reconocer cuán perdidos estábamos. Cuánto nos era necesario la encarnación de aquel Dios divino para venirnos a traer a la luz, para venirnos a sacar de aquella condenación que había puesta en nosotros. Cuánto necesario nos hace ver esa luz, que éramos tan culpables, pero también la necesidad de aquel Redentor, de aquel Dios justo, de aquel Dios verdadero que se hizo hombre. A través de esa luz pudimos ver lo que Dios nos dice sobre el pecado. Y ahora el mundo debe de saber lo que Dios dice sobre el pecado, iglesia. Porque en cuanto al pecado, queremos dar nuestras propias definiciones de lo que está bien y de lo que está mal. De lo que es pecado y de lo que no es. Pero Juan, en cambio, no le interesa la opinión humana en materia de pecado. El apóstol parece decirnos, escuchemos la opinión de Dios en este asunto. A él no le importa en lo absoluto lo que en ese momento la sociedad tenía como pecado. Él nos dice, escucha lo que Dios está hablando acerca de ese pecado. Y vemos en el versículo 6 que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo, iglesia. El problema que estaba recalcando aquí el apóstol amado era que no reconocían el pecado. El gran problema que había, que no aceptaban que aquel Dios divino había venido a encarnarse en hombre y no reconocían que había un pecado y que había un redentor. No querían reconocer a Jesús como nuestro redentor. Por lo tanto, no creían en ese pecado, no había una necesidad de redención. Y créeme, iglesia, que cada vez más y más esa palabra, pecado, ha ido desapareciendo poco a poco. Hermanos, seamos sinceros, grandes iglesias que conocemos o que hemos visto en las redes sociales, las vemos llenas, pero rara vez escuchan la palabra pecado. Por eso están llenas. Porque si hablamos o usamos, nos tachan de religiosos. La palabra pecado suena tan cruel ante la sociedad. Anteriormente se predicaba más del pecado, estaba en la mente de todos, pero ahora rara vez la escuchamos, iglesia. ¿Acaso ya nadie es culpable de pecado? ¿O solo se aplica para personas homicidas, ladrones, fornicarios? ¿Ahora nadie comete pecado? Dice un escritor, ¿a dónde habrá ido a parar el pecado? ¿Qué sería de él? La palabra pecado, que parece haber desaparecido, describe un punto central en el plan de vida y el estilo de vivir de toda la humanidad, iglesia. En el Antiguo Testamento vemos que Dios le da leyes para señalar el pecado, porque encontramos al apóstol Pablo, ¿verdad?, que menciona en la carta a los romanos, yo no conocía el pecado sino por la ley. Si la ley no dijera que robar era pecado. Acá en el Nuevo Testamento se nos fue revelada la luz, el verbo de vida, fue encarnado para tener comunión con Dios y que andemos en luz y no hay ninguna tiniebla en luz. No hay ninguna tiniebla en aquella luz, iglesia. Esa luz nos separa de las tinieblas. Encontramos también en el Nuevo Testamento el mensaje de los apóstoles. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos y convertíos y bautícese. El mensaje de los apóstoles para la salvación
Era que reconocieran el pecado, que creyeran en Jesús como su Redentor y se arrepintieran. Ese era el mensaje, iglesia, que la humanidad reconozca que está en oscuridad y que no tiene parte con la luz, sino es a través de aquella luz que nos fue revelada. Aquí Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Un texto bien reconocido, ¿verdad? Yo creo que nos lo sabemos de memoria. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, iglesia. Pero ¿qué pasa con la gente? Hace todo lo posible por ocultarlo, por racionalizarlo o negarlo. No quieren reconocer la condición en la que están. El hombre siempre quiere tener la razón, iglesia. Y piensa que lo que cree es absoluto. El hombre se encierra en creer que con solo tener una vida con buenos principios, con ser buena gente, tiene el cielo ganado, y no es así, iglesia. Tiene que reconocer el hombre el pecado, y aquí Juan nos dice que el hombre tiene que confesar sus pecados y Dios es fiel y justo para perdonarlo. En el caso de los niños, ¿verdad? Cuando, pues yo ahorita tengo la mayoría, ¿verdad? Pues pequeños, por decirlo así, porque Joel y Jacob, pues yo los considero pues jóvenes todavía. Cuando los niños cometen alguna travesura o pasa algo, ¿verdad? Siempre se echa la culpa a uno a otro. No, que por la culpa de este, no, que por la culpa del otro. Así nosotros también estamos, iglesia. Cuando no queremos reconocer que estamos mal. Cuando tenemos problemas entre parejas, porque en todas las parejas, por más espirituales que nos sientamos, hay problemas. Y pues qué bueno que hay problemas, porque si no, qué chiste sería el matrimonio, ¿verdad? Muy, muy sin chiste. Pero sí, siempre hay discusiones, siempre hay conflictos o ciertas discusiones. Pero qué difícil es reconocer, aún entre parejas, y decir, sabes que pues tú tienes la razón. Iglesia, es muy difícil doblar las manitas y decirle, me equivoqué, sí es cierto, tú eres el que tiene la razón, yo me equivoqué. No queremos, iglesia, porque nuestra verdad es absoluta, según nosotros, según nuestro propio criterio. Iglesia, ¿con cuánta gente nos hemos topado que nos dicen que creen en Dios? Que siempre ponen a Dios en primer lugar, pero su vida nos dice todo lo contrario. A mí muchas de las veces, iglesia, me he topado, incluso a lo mejor mi propia familia, nos dice, ¿verdad? Que sí creen en Dios, que siempre ponen a Dios en primer lugar. Pero la realidad que nosotros vemos es que no es así, que no viven en una comunión con Dios, que no viven en poniendo a Dios en primer lugar. Dicen andar en luz, pero vemos tinieblas en su vida. Porque han normalizado el pecado. Ya para todos es común. Ya es algo común, pues es que todos viven así y viven bien. Son prosperados. Pues yo quiero decir que Dios los está ayudando a ellos, me va a ayudar a mí, aún viviendo en pecado. Hemos normalizado tanto el pecado y para todos es tan común. Ahora sí, como dice el dicho, si no puedes contra el enemigo, pues únete a él. No pueden en contra del pecado porque tratan de luchar solos, se unen al pecado. La gente, la humanidad piensa, iglesia, que con solo hacer buenas obras, tienen el cielo ganado. Pero no, iglesia. El mundo necesita reconocer que está en pecado. La paga del pecado es muerte. Y es algo
de vida o muerte, si lo vemos así. Es algo vital, es algo de vida o muerte, que el hombre reconozca su pecado, porque está en juego la vida de él. Juan nos está diciendo aquí que cuando negamos ese pecado, estamos llamando a Dios mentiroso. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, iglesia. En Dios no hay mentira. Lo que hacemos es que nos mentimos a nosotros mismos. Pero en Dios no encontramos mentira, iglesia. Si Dios nos está diciendo que estamos en pecado y que necesitamos de aquel Redentor, es verdad. Porque en Él no encontramos mentira. Iglesia, el pecado es el motivo o la causa por la cual Dios se hizo hombre, porque si no hay pecado, no hay necesidad de un Salvador. Y así es como la humanidad vive, sin necesidad de un Salvador, porque ellos no aceptan que están en pecado. El apóstol Juan tiene una comprensión totalmente diferente a la de la sociedad, tanto de la gravedad del pecado como de la necesidad de un Salvador. Cuando vemos el pecado realmente como es, vemos inmediatamente la necesidad de aquel Salvador, iglesia. Esa es la necesidad que el mundo tiene. La necesidad de que Jesús sea su abogado, aquel intercesor que intercede por nosotros, el mediador entre Dios y el hombre. La humanidad está necesitada, iglesia, de aquel mediador, de aquel puente tan grande que une el Dios, aquella luz con las tinieblas. Solamente a través de Jesús. Tenemos un mensaje que dar al mundo, iglesia. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Uno de los resultados de andar en luz es la limpieza de pecado. Vemos en el versículo 9 que nos dice, en el versículo 9 de aquí donde leímos, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en el versículo 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa limpieza nos hace lo suficientemente santos para andar en luz. Juan continúa afirmando que Dios no tendrá comunión con nosotros a menos que seamos honestos con Él acerca de nuestros pecados. Es solamente, iglesia, a través de que nosotros reconozcamos en la condición que estamos, en que nosotros podamos tener aquella comunión con Dios. Otro resultado de andar en luz es la comunión que tenemos los unos con los otros. Vemos aquí que Juan lo toma en cuenta y no queremos pasarlo por alto, el tema de la comunión, iglesia. La palabra comunión viene del griego koinonia, que esto significa tener compañerismo o tener algo en común. Nuestra koinonía con los demás se basa en nuestra koinonía común con Dios. Es la base fundamental de que el hombre tenga comunión unos con nosotros, es que esa comunión sea basada en el hecho de la comunión que tienes con Dios. Es que dijimos, lo que Dios nos enseña a través de esa comunión que tenemos es lo que Dios quiere revelarse a nosotros. A través de su Hijo Jesús podemos ver que Dios nos muestra su amor, su misericordia, y esa comunión nosotros la practicamos
los unos con los otros. Pero ¿qué pasa, iglesia? Que hemos tergiversado esa palabra y ahora hay muchas iglesias, porque nos ha tocado que nos dicen o que nos juzgan o no sé, pero lo hemos visto en algunas iglesias que decimos, es que aquí los hermanos como que no se reúnen, no conviven. Y cuando nosotros nos reunimos, que cumple años alguien y que vamos y pasamos un tiempo ahí con ellos, cada quien toma sus temas, ¿verdad? Cada quien trae algo para platicar, uno habla de sus planes, otro habla de metas, de logros que ha tenido, pero esa no es la comunión la que aquí Juan nos está diciendo. Tener la comunión es esta que estamos teniendo hoy, en que todos nos reunimos porque tenemos algo en común, venir a este servicio, alabar y glorificar el nombre de Dios. Esa es la comunión que tenemos. Ahora cuando nos dicen a nosotros, no, pero es que yo veo que no hay comunión entre los hermanos. No es porque nosotros no estamos aquí todas las semanas teniendo comidas para estar conviviendo. No, eso no, iglesia. Nuestra comunión empieza desde el día lunes que ustedes vean al servicio de oración. Y aquí nosotros nos ponemos de acuerdo porque tenemos algo en común, tenemos un propósito que compartir. Tenemos algo que compartir con el hermano. Y esa es estar en comunión con Dios, orando, pidiéndole, Señor, guíanos, ¿qué quieres de nosotros? Muéstranos qué nos quieres revelar a través de tu palabra. Esa es la verdadera comunión, iglesia. Y ya le voy a meter todo porque ahora sí me estoy pasando de lanza. Para concluir, en resumen, Dios quiere que sepamos lo que Él dice de sí mismo, que Él es luz, que no hay tinieblas en Él. Esa luz vino a traer claridad y santidad. Debemos nosotros ser luz en este mundo lleno de tinieblas para que el mundo sepa lo que Dios dice acerca del pecado. Esa es la comunión que muchos esta es la condición que muchos están, el pecado. Si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Y esa es la comunión que Dios quiere que tengamos nosotros, iglesia, que tengamos eso en común, aquella necesidad de buscarlo cada día de servicio que usted viene a compartir, que usted dispone de su tiempo para venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Eso tenemos en común y eso lo venimos y lo ponemos en práctica cada día que venimos a este servicio, iglesia. Cada vez que tú pones un propósito de ir a la casa de un hermano y se habla con el mismo fin de tener en comunión la palabra del Señor. Poderoso es Dios, iglesia. Yo con esto te dejo, iglesia. Sigamos orando mucho por cada uno de los miembros de este lugar. Sigamos orando mucho por cada predicador y oren mucho por mi vida. Esta semana no me tocó fácil, iglesia. La realidad de las cosas es que me tocó duro en una semana preparar otro mensaje. Y aparte traigo lo de la graduación de mi hijo, que vamos a tener pues el día de mañana una convivencia, si lo pudiéramos decir así. Y no me tocó fácil, iglesia, pero me acordé, como decía el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Él me fortaleció, yo le decía a Isa, Dios me va a fortalecer, porque sinceramente yo sentía que no iba a poder, pero gloria a Dios que me fortaleció. Y así los dejo, ¿verdad? Con nuestro hermano Isa y pues sigan orando mucho por mi vida. Que el Señor les bendiga.